Hola, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por compartir este espacio de capacitación y formación. El tema que nos convoca son los patrones básicos de movimiento. Mucha gente abordó este tema, muchos profesionales altamente capacitados, como por ejemplo Ariel Couseiro, el profesor Jorge González Guedes, Jerónimo Milo. Así que te sugiero, por favor, que para ampliar estos conceptos, indagues un poquito sobre ellos. También te invito a que te suscribas al canal, muy importante, si te gusta esta información, dale like, eso ayuda a seguir fomentando y subiendo material. Bien, antes de adentrarnos en los patrones básicos de movimiento, deberíamos definir o ponernos de acuerdo en qué es movimiento. Hay distintas disciplinas, vas a encontrar muchas definiciones de acuerdo de la rama que intente abordar este término, pero a fines prácticos y desde la educación física o incluso desde el campo del entrenamiento, vamos a decir que el movimiento no es ni más ni menos que el cambio de posición, ¿sí?, que experimentan los cuerpos en el espacio. Este cambio puede ser sobre el propio eje, o sea, sobre nuestro propio cuerpo o en relación a un sistema de referencia externo. Concretamente, y observando las imágenes, podemos ver que el movimiento es la transición, ¿sí?, entre una posición inicial, en el caso A, de este sujeto que está ejecutando un peso muerto convencional con barra, a la posición final C. Entonces, estas distintas transiciones, estas distintas fases son iguales a el movimiento como un todo, ¿sí? Bien, los patrones básicos de movimiento. Conceptualmente vamos a referirnos a ellos como movimientos fundamentales, ¿está bien? De los cuales se sustentan o derivan los movimientos más complejos, como podría ser una destreza, en el caso de la gimnasia deportiva, o como un ejercicio construido en el espacio de el entrenamiento o el entrenamiento de musculación o de sobrecarga, como lo quieras llamar, ¿sí? Ejercicios construidos como por ejemplo sentadilla, peso muerto, press de banca, etcétera, etcétera. ¿Qué caracteriza a los patrones básicos de movimiento? Que involucran al cuerpo como una unidad, ¿sí? Que involucran al cuerpo atendiendo a la forma, a la estructura, es decir, desde el punto anatómico y a la función para la que fue concebido. ¿Está bien? Es por ello que generalmente los patrones básicos de movimiento involucran movimientos poliarticulares, es decir, que incluyen muchos núcleos articulares, ¿sí?, por lo que moviliza mucha mayor cantidad de musculatura. Bien, ya adentrándonos un poquito más desde su clasificación, ¿está bien? Podríamos definir de manera práctica el cuerpo en dos secciones, ¿sí? En el tren superior y en el tren inferior. Ahora bien, el tren superior podríamos definirlo a su vez en dos tipos de movimientos. Por un lado, los movimientos o los gestos de empuje, es decir, aquellos que alejo, ¿sí?, un objeto o el propio cuerpo, y aquellos en los que acerco, ¿sí?, eh, una barra o incluso el cuerpo hacia la línea media, como serían los de tracción. Entonces, a su vez, los patrones de movimiento de empuje los podemos clasificar de acuerdo al vector, ¿sí? Entonces podemos decir de que son verticales u horizontales de acuerdo a la dirección en la que se produzca el movimiento. Un ejemplo de un patrón de movimiento de tren superior de empuje vertical sería, en este caso, como vemos, un press de hombro, ¿sí? Yo lo que hago es extender codos y llevar la barra hacia arriba. Estoy empujando verticalmente. Y un mismo ejemplo de empuje, pero horizontal, podría ser el clásico ejercicio de press en banco plano con barra o la lagartija o flexo-extensión de brazos, en donde yo sencillamente estoy empujando horizontalmente el propio peso corporal. A su vez, el tren superior, como habíamos dicho, se puede dividir en ejercicios o movimientos, ¿sí?, de tracción. Una tracción vertical, como podría ser las dominadas o pull-ups, como está acá en la imagen, en donde yo tracciono de una barra fija hacia el centro del cuerpo. Y un ejercicio de tracción horizontal, ¿sí?, como podría ser un remo con mancuerna, un remo con barra, un remo en anillas, ¿está bien?
en donde estoy justamente traccionando y acercando hacia la línea media del cuerpo. Bien, ahí finalizamos lo que es tren superior. Vamos al tren inferior. Aquí lo que tenemos que entender es que el ejercicio o el movimiento va a ser cadera dominante o dominante de rodilla de acuerdo a donde tenga mayor impacto relativo la carga que estoy aplicando. Si bien esto es muy poroso y es difícil eh, mencionar que un ejercicio de cadera, un cadera dominante, no va a involucrar músculos, ¿sí? Que circunden la articulación de la rodilla, esto no es tan así en el cuerpo humano, pero sí podríamos poner el núcleo, el foco, ¿sí? Hacer zoom en donde mayor carga relativa va a tener esa articulación. Entonces, en un cadera dominante, por ejemplo, la carga relativa va a estar puesto en la articulación de la cadera o coxofemoral, como es el caso, por ejemplo, de los ejercicios de peso muerto o puentes de cadera, ¿está bien? Lo que generalmente se denominan bisagras de cadera. Por otro lado, los ejercicios dominantes de rodilla serán aquellos en los que el núcleo esté puesto en cuanto a amplitud de movimiento y carga relativa en la articulación de la rodilla. En este caso, las variantes de sentadillas. ¿Está bien? Bien, ahora, a su vez, estos patrones, todos los que definimos, ya sea de tren superior, de tren inferior, ya sea de empuje, de tracción, rodilla dominante o cadera dominante, ¿sí? Pueden ser simétricos o asimétricos. ¿Sí? ¿En qué va a variar que un patrón sea simétrico o asimétrico? Básicamente la postura, la posición que ocupa el cuerpo en el espacio, ¿sí? Si yo me coloco en posición anatómica de pie con las palmas hacia arriba, voy a estar en una posición simétrica. Por el contrario, si yo tengo un pie adelante, un pie atrás, estoy en una posición dividida, ya la posición es asimétrica. ¿Está bien? Entonces, los ejercicios simétricos, ¿sí? Acuérdense, en el que vista de frente, los distintos segmentos corporales están posicionados de manera simétrica, o sea, los dos hemisferios están colocados del mismo modo. Puede ser bilateral o bipodal. Por ejemplo, como les comuniqué, de pie, con los pies paralelos, las manos al frente. ¿Sí? Un ejercicio, por ejemplo, de press militar o de empuje hacia arriba es un ejercicio simétrico. Estoy empujando simultáneamente con una base de sustentación simétrica un objeto hacia arriba. Por el contrario, el patrón va a tornarse asimétrico, como les decía, cuando hay énfasis, por ejemplo, en un brazo o en una pierna. Imaginemos lo siguiente, yo voy a tomar un balón con una mano, ¿sí? O una jabalina, voy a colocar un pie adelante y un pie atrás y voy a lanzar la jabalina. Eso es un patrón asimétrico, estoy en posición dividida, hay una disociación entre los hemisferios, si se me permite el término, la disociación no es tal, pero no importa, la posición no es simétrica visualmente, y en ese caso estoy poniendo énfasis en, por ejemplo, el brazo derecho. Esto mismo podría ocurrir con una mancuerna, con un balón, con un disco, con una barra. Bien, y ya como para ir redondeando, también hay otra clasificación de los patrones básicos de movimiento, en donde a lo que ya vimos, los patrones de empuje, tracción, los rodilla y cadera dominante, se suman otra serie de ejercicios de índole dinámico también, que podrían ser los globales explosivos, sencillamente como ejercicios derivados del levantamiento olímpico, saltos, los swings con pesa rusa o lanzamientos. Los ejercicios de rotación, ¿sí? Como vemos acá en la imagen, que involucran los pivots de cadera, ¿sí? Distintas variantes de lanzamiento. Y otra clasificación que son los patrones de movimiento que involucran el transporte activo, como podrían ser caminatas del granjero, trineo, lastres, etc. ¿Sí? Acá les dejo las imágenes para que vayan viendo un ejemplo en cada caso. Y ya así una visión más macro para ir cerrando. Acá vemos cómo en los ejercicios dominantes de cadera, como ya habíamos dicho, las bisagras principalmente, pueden ser bipodales o monopodales, pueden ser horizontales o verticales, ¿sí? Esto obviamente involucra los segmentos inferiores y del tren inferior, como podrían ser rodilla dominante en el caso de una sentadilla, y obviamente bipodales o monopodales, verticales o horizontales también, y
la misma clasificación para brazos y empuje y tracción. ¿Está bien? Vertical, horizontal con su respectivo ejemplo. Esto es un mapa, una ayuda a memoria como para intentar integrar todos estos conceptos que de nuevo conviven simultáneamente, no se disocian. ¿Está bien? Una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que la información te haya servido. En futuros encuentros vamos a profundizar un poco más, esto era una primera aproximación, te invito a que te suscribas al canal, que le des like y te dejo el contacto en redes sociales para cualquier consulta. Muchas gracias.